Bueno, jóvenes, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes tengan ustedes. Bien, pues espero que hayan tenido unas festividades, unas celebraciones, una tradición, ¿no? Bastante amena estos días. Pues bueno, el acuerdo fue que si tuviéramos clase, les digo, no había problema, pero también está bien que pues avancemos, ¿no? De todos modos, pues son 2 horitas. No sé si tendrán clase con otros de los profesores, pero pues bueno, vamos a grabar esta clase, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bien, para comenzar y abrir la clase, les pregunto a ustedes qué es lo que recuerdan de la última clase que tuvimos. ¿Qué es lo que vimos? Las escucho y las leo. Pues fue sobre la pérdida de la diversidad biológica y también al final vimos sobre los tipos de vegetación. Ok, muchas gracias, Asil. Arlet, ¿usted recuerda otra cosa? ¿Algo más que agregar? ¿Usted qué recuerda? De las especies, Ok, bueno. Bien, creo que la última clase fue un poco corta. Recuerdo que tuve algunos problemas técnicos, entonces, pues bueno, nada más esa parte. Bien, entonces ya estuvimos viendo acerca de la biodiversidad de México. En general, vimos un poco del estado de Oaxaca. Y ahora vamos a ver cómo se maneja la clasificación de la vegetación en México. Bueno, uno de los manejos de clasificación de vegetación en México, dependiendo algunas características muy particulares. Esto porque, bueno, les comentaba yo que pues bueno, las primeras clasificaciones de los ecosistemas de la vegetación, que eran que selva, bosque, desierto, etcétera, sí, pues de que funcionan, pero son bastante eurocentristas, ¿no? Del otro continente, porque bueno, fueron los primeros lugares que se conocieron, ¿no? Que se llegaron a clasificar, pero en el caso de América, pues bueno, sí tiene algunas diferencias, ¿no? Al ser otro continente. Y pues bueno, algunas clasificaciones, definiciones, no encajaban completamente como tal, por lo que se tomaron otras características para poder clasificar a la vegetación. Entonces, bueno, nos quedamos, si no mal recuerdo, en la parte de qué es un vegetal, qué es vegetación, qué es una planta, etcétera, ¿no? Creo que la clase pasada sí estuvo su compañera Guillermina, ¿no? Bueno, bien. Ojalá se pueda integrar ahorita, pero si no, ya ojalá ya pueda ver lo más pronto posible el video. Bien, entonces, recordando lo que vimos la clase pasada, ¿cuál es el concepto de un vegetal? De vegetal. Las escucho y las es un organismo sésil con capacidad móvil o ausente, pero o sea que no se puede mover, ¿no? De un punto A a un punto B por sí mismo. Muy bien, muchas gracias, Asil. Sí, así es. Hablábamos, bueno, yo hacía la pregunta, ¿no? ¿Una planta es un vegetal? ¿Un hongo es un vegetal?
Las plantas son lo mismo que los hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿las algas son plantas? La pregunta es, no lo tienen por qué buscar, ¿eh? No lo buscan en internet. Lo que ustedes crean, lo que ustedes sepan. Las algas son plantas. Pues yo creo que sí. Okay. Plantas marinas. De acuerdo, gracias, Cecil. Arlet, ¿usted qué cree? ¿Que las algas son plantas o no son plantas? No se preocupen, no hay respuestas que les resten puntos ni nada. Solamente... sí, las plantas. Sí, son plantas. Ok. Bien. Permítanme un segundito, voy a conectar mi computadora y ya no tengo que... Ok. Bien, entonces, las algas son plantas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sale? Bueno, vamos acá, ¿no? Ok, estábamos viendo el concepto de vegetación entonces, ¿no? Entonces, la vegetación viene pues de vegetal, ¿no? Un vegetal son organismos sésiles, como comentaba su compañera Cecil, con capacidad móvil ausente o limitada. Es decir, como les decía, no pueden moverse por sí solos de un punto a un punto B. Sí se pueden, por ejemplo, las plantas carnívoras, ¿no? Que tienen sus boquitas así. Estas las pueden cerrar, pero van a seguir fijas, sujetas a un punto a menos de que otro ser vivo, el viento, el agua, el movimiento tectónico las mueva de un punto a un punto B, pero ellas solitas no pueden. Ahora, ¿quiénes son organismos vegetales? Bueno, en cuanto a los seres vivos, tenemos a las plantas, a los hongos, a las algas y a algunos animales. La diferencia con los animales y otros organismos sésiles es que ellos tienen un periodo de movilidad
en algún momento de su vida, de su desarrollo. Y ya después se llegan a fijar alguna superficie, ¿no? Bien. Entonces, la vegetación viene de que es un conjunto de comunidades vegetales, mayormente plantas, pero no solo plantas, que se encuentran en un área geográfica, es decir, en un punto, en un área del planeta, y que depende de factores ambientales. Recordemos que, pues bueno, para que cuando estábamos viendo esta parte de la biodiversidad, decíamos, ¿no? Bueno, ¿las plantas de qué dependen? Dependen, generalmente las plantas, porque son los productores primarios, y pues ya vimos, la vegetación está conformada mayormente de plantas. Las plantas que necesitan para existir. Ok, vamos a poner. ¿De qué dependen la existencia de las plantas? ¿De qué depende la existencia de las plantas? ¿De qué factores? Pues yo creo que de la combinación de los elementos como el agua, el sol y la tierrita. Exacto, bien. Depende de la iluminación, la cantidad de humedad, el sustrato y otra cosa más. Otras dos cositas más. Bien, esas dos cositas pues son, bueno, dependen de varias cosas, ¿no? Pero mayormente son, ¿cómo les decía? El agua, la humedad, el sustrato, ¿qué otra cosa dijo, Cecil? Perdón. Ah, la iluminación. La iluminación. Sí, gracias. La iluminación y el clima, ¿no? Es decir, bueno, la temperatura, ¿no? Si es un lugar donde hace mucho frío, pues la planta no se suele dar. O si hace demasiado calor, también no se da dependiendo de la especie. Y también, pues de la altitud, ¿no? Pero la altitud pues ya determina más que nada muchos factores como la cantidad de oxígeno, bueno, de los gases que se encuentran en el aire, y la presión que haya, y obviamente pues bueno, dependiendo de la altitud va a ser más o menos frío generalmente, ¿no? O va a tener más o menos radiación. Pero bueno, entonces las plantas dependen mayormente, sí, de lo que viene del sol, que es la iluminación y la temperatura, la humedad, qué tanto llueve, qué tanta humedad se guarda, etcétera, qué tanta agua van a tener, pues, y del sustrato, ¿no? Los nutrientes que van a absorber de la tierra. Bien, entonces, quitando la parte del sustrato, pues bueno, todo lo demás son factores variantes del clima, ¿no? Entonces, dependiendo del clima, pues es la vegetación, y después de esa vegetación y el sustrato que haya, entonces van a ser el resto de los seres vivos, ¿no? Bien, por eso dice que es en una determinada área geográfica y que depende de factores ambientales. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos de los vegetales que existen en la vegetación, valga la redundancia. Como les comentaba ese día, permítanme un segundito.
Entonces, les comentaba, ¿no? Los vegetales pueden ser plantas, hongos, algas y animales. Todas las plantas son vegetales, todos los hongos son vegetales, todas las algas son vegetales. Bueno, casi todos los hongos son vegetales, todas las algas son vegetales. No todos los animales son vegetales. Pero hay algunos que sí, en alguna fase de su vida. Ahora, no todos los vegetales son plantas, ni hongos, ni algas, ni animales. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Bien, tenemos, ¿no? Planta. Es un organismo autótrofo, esto es muy importante, fotosintético, sésil con capacidad móvil limitada, compuesta principalmente de celulosa. Entonces, para las plantas tenemos planta autótrofo fotosintético, sésil, ¿qué más? Compuesto de celulosa, ¿no? Ok. Ahora, de los hongos, bueno, perdón, las algas son organismos autótrofos fotosintéticos acuáticos. Y los hongos son organismos heterótrofos con una pared celular compuesta por quitina, ¿no? Ok. Entonces, tenemos a las plantas, a las algas y a los hongos. Si nos damos cuenta, las plantas y los hongos, las plantas y las algas son autótrofos fotosintéticos, pero las plantas son terrestres y los hongos, o mayormente terrestres, y las algas, son acuáticas, ¿no? Completamente acuáticas. Y los hongos, bueno, a ellos sí son heterótrofos y además están compuestos de diferentes cosas, ¿no? Principalmente. Ok, bien. Las algas no son exactamente plantas, mucho tiempo se clasificaron ahí, pero son otra forma de vida. En parte porque, pues bueno, no pueden ser terrestres totalmente, a menos de que tengan se encuentren pues en estadio de, ¿cómo se llama? De estivación, como en una fase de supervivencia en la que no necesitan mucha agua y nada más se mantienen a la espera de recibir agua y entonces volver a salir como alga. Es lo primero. Y pues bueno, no están muy compuestas. Las plantas sí van a tener partes, muchas de las plantas ya van a tener como diferentes partes. En cambio, las algas se les conoce como talo, ya que sus células no llegan a ser diferenciadas completamente, ¿no? Y tenemos las macroalgas y las microalgas. Macroalgas. Que son estas que luego vemos en la tele, en el agua. Esas son las macroalgas, las grandotas. Y las microalgas son organismos microscópicos que, bueno, solamente se pueden ver como tal, es decir, bien su forma en el microscopio. Tienen diferentes formas
tamaños. Y bueno, ellas tampoco se pueden mover como tal por sí solas, son arrastradas por el agua. Y pues bueno, son una de las bases de las cadenas alimenticias, por un lado. Y por otro, también son responsables más o menos de la mitad del oxígeno producido en nuestro planeta, si no es que hasta más. Más que nada las algas marinas, microalgas marinas. Pero bueno, estas son las microalgas, ¿no? Estas chiquititas. Y son de especies diferentes, es decir, estas en conjunto no van a formar, no van a formar esto, ¿no? Son de especies diferentes. Ellas así se van a quedar. Disculpen, jóvenes, la página tuvo un error. A ver, permítanme. Y otra vez, permítanme un segundo. Me estoy rostizando un momentito. Ya, gracias, jóvenes. Es que aquí donde trabajo, desde donde doy clase, tengo una ventana que a esta hora pega mucho el sol. Bueno, bien, entonces les decía de las microalgas, ¿no? Que pues más adelantito vamos a ver, ¿no? Cómo funcionan en otra de nuestras clases. Pero bueno, básicamente estos son los dos tipos de algas que tenemos. Y bien, macroalgas, tal. Si nos damos cuenta aquí, sí tienen algunas definiciones, por decirlo así, en sus partes, pero si vemos por acá, no podemos ver así como una distinción como tal entre los tipos de tejido, ¿no? Entonces, por eso, bueno, son organismos diferentes, ¿no? Ok, bien. Entonces, regresando a esto, ¿no? Entonces, no son lo mismo, sí funcionan casi igual, pero no son lo mismo. Y bueno, los hongos son, pues, heterótrofos. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? A ver, permítanme.